Pero antes vamos a hablaros ahora mismo de otra situación que ennegrece un poco lo que podríamos entender como vida en los bosques, como vida de los árboles. Son los incendios. Lo vamos a hacer desde un punto de vista muy especial, porque hemos decidido acercarnos a los productores de madera, aquellos que finalmente usan la madera como un comercio, talan los árboles, pero que tienen un criterio muy ecológico de su función en la tierra. La vida en verde. Una mirada global a nuestro estilo de vida. Esa mirada a nuestro estilo de vida que nos hace replantear tantas y tantas cosas, y que en el programa vamos desgranando edición a edición. Hoy ya estáis viendo que estamos haciendo un programa muy dedicado a los árboles y sobre todo a ese concepto de recuperación y uso de los árboles cuando se convierten en madera, cuando son talados, que realizamos los humanos desde que un buen día decidimos dejar nuestra vida nómada o encender fuego y comenzar a calentarnos. Claro que no todo ha sido un buen camino, lo sabéis, y los seres humanos tenemos mucha culpa de eso. Pero hay otras vías que nosotros intentamos mostraros en el programa a través de iniciativas como las de Manuel Rodríguez y a través de la iniciativa de la que os vamos a hablar ahora mismo. Al otro lado del teléfono está Isabel María Llorente. Hola Isabel, bienvenida al programa. Gracias. Isabel es una de las fundadoras de Maderea. Maderea es una plataforma. Yo quisiera primero que explicases ese concepto para luego entender lo que hacéis en ella. Sí, nosotros en Maderea principalmente ayudamos a fomentar la industria de la madera desde un punto de vista sostenible y sobre todo al ser una industria más analógica, a través de Maderea les ayudamos a un poco digitalizarse y hacerles más fácil encontrar clientes y proveedores. Esta forma de encontrar clientes y proveedores, a su vez, pues facilita el usar maderas locales, el ahorrar en el transporte y el obtener información del sector, como las oscilaciones del precio de la madera como materia prima, y a su vez también realizar estudios y análisis de los beneficios que aporta la madera como material, ya que es un material que es natural, sostenible, reciclable y es uno de los mejores materiales de cara al medio ambiente. Un material, pues una forma de funcionar de forma digital a través de la red que hace, como tú comentas, que los contactos sean más rápidos, puedas encontrar aquello que necesitas y muy ajustado a ese concepto de sostenibilidad del que estamos hablando en el programa. Isabel, cuando tú comenzaste en el mundo de la madera, ¿qué es lo que vistes? Tenemos que decir que tú eres una persona especial porque estás en el mundo de la madera, pero tú eres ingeniero forestal y por tanto sabes de lo que hablas, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena porque cuando uno estudia cómo funciona el aprovechamiento de los montes, cómo funciona el uso de la madera, existe mucha falta de cultura y mucha falta de información a nivel general. Realmente sí que existieron problemas de deforestación en la historia. Por ejemplo, en España, con la construcción de la Armada Invencible, se talaron muchos árboles para construcción naviera, etcétera. Pero existe una ciencia que se llama la selvicultura. Esa ciencia la aplicamos los ingenieros forestales y los ingenieros de montes para prescribir cómo se ha de cortar los árboles sin dañar a las masas forestales. Por ejemplo, hoy en día a nivel Europa no existe deforestación porque siempre la administración tiene que dar una autorización a las empresas para cortar madera. Y detrás de esa autorización tiene que haber un plan o un proyecto que ha realizado un ingeniero forestal estudiando cómo es la masa y estudiando de qué forma se pueden cortar los árboles regenerando la superficie forestal, es decir, cortando árboles pero a su vez plantando nuevos árboles. Esto a su vez es muy importante, el uso de la madera, porque en España más de la mitad de los montes son de propietarios privados. Estos propietarios privados no son el típico terrateniente que tenga mucho dinero, por lo general son personas normales que incluso lo han recibido en herencia. Y el problema de un monte es que necesita muchísima inversión y muchas veces no te da un rendimiento económico. Si nosotros utilizamos madera y productos forestales, estamos generando un beneficio económico para ese propietario que a su vez lo puede reinvertir en cuidar el monte. Claro. Y por cuidar el monte entendemos, pues por ejemplo, el cortar matorral que puede actuar como acelerante en caso de un incendio o de plagas.
Por eso es muy importante el tener cuidados los montes. Isabel, estamos viendo y comprobando por las palabras, por todo lo que nos estás explicando, que realmente los ingenieros forestales sois un poco los asesores, la ayuda del monte y de los bosques para que estos no sean talados de una forma descontrolada, ¿no? Sino que sigan como un cierto criterio. Aquel propietario de tierras decide un buen día talar los árboles, pero necesita esa ayuda para que se le diga, bueno, oiga, que se va a cargar usted el bosque. Claro. De hecho, nunca van a poder cortar sus árboles sin hacerlo de una manera ilegal si no tienen una autorización. Claro. Y detrás de esa autorización siempre va a haber un estudio que garantiza la sostenibilidad y la permanencia del monte a lo largo del tiempo. Sí que es verdad que hoy en día existe deforestación, pero no en Europa, existe sobre todo en países tropicales, y hoy en día la principal causa de la deforestación es para la plantación de palma, de la que se obtiene el aceite de palma, que se usa principalmente para cosméticos y alimentación. O sea que realmente ya no está directamente relacionada la industria de la madera con la deforestación a día de hoy. Ajá, es decir, no lo relacionáis directamente. Esas capas que todavía se están talando en la zona amazónica y que cada vez están dejando más sin vida a todos esa biodiversidad de la selva, ¿no es cierta? Es una pena. Sí, lo que pasa es que existe esa deforestación, pero más asociada a las grandes plantaciones, a la agricultura, en la que se tala mucha superficie, pero como te comento, más que nada para obtener luego esa palma y ese aceite de palma que se usa en las grandes industrias, más que talar para obtener madera. Principalmente también porque en Europa, sobre todo, nosotros tenemos madera suficiente. De hecho, España es el segundo país con mayor superficie forestal de toda la Unión Europea. Sí. Entonces, tenemos madera ¿Después suficiente. de qué país? ¿Después de qué Suiza. país? De Suiza. Ah, Sí. bueno, estos son unos buenos datos. Sí. Entonces, sí que es verdad que tenemos madera propia para utilizar, y la conciencia que tenemos de no utilizar madera que ha podido venir de deforestación nos lleva muchas veces a pedir maderas con sellos de gestión forestal sostenible, como puede ser FSC o PFC, que son sellos que garantizan que, por ejemplo, pues maderas tropicales o no tropicales han sido extraídas de una forma sostenible de los montes. Isabel, esto quiere decir pues que realmente tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo, pero vuestro último informe, hace una alerta clara a los incendios forestales. Este año, desde el mes de enero hasta el mes de agosto, han ardido 41.386 hectáreas. Y yo quisiese que tú explicases un poco por qué alertáis. Porque fíjate, las causas de los incendios en España algunas veces, sobre todo en la zona de Galicia, han sido provocadas, y lo que se dice en rumores, fuera de unos al otros, es que quizás hay intereses ahí en terrenos o hasta en negocios forestales para quemar esas zonas. ¿Tú qué piensas? Bueno, sí que es verdad que los incendios forestales son un problema, pero también debemos de tener en cuenta que nunca jamás llegaremos a tener 0 incendios forestales, porque es algo asociado a la naturaleza. Algo como una caída de un rayo, que es algo natural, puede producir un incendio forestal. Sí que es verdad que vamos reduciendo la cantidad de incendios, pero están teniendo unas grandes extensiones de terreno. Esto es por el propio abandono de los montes que comentaba antes, que al final, como tienen mucho matorral y los montes están, entre comillas, abandonados, pues los fuegos se extienden de forma mucho más salvaje. La Administración lo está haciendo bien desde el punto de vista de la extinción, pero sí que es verdad que haría falta más medidas de prevención. Por ejemplo, en el caso de que haya un incendio provocado, debería de haber más castigos ejemplarizantes. Oímos que los incendios son provocados, por ejemplo, por televisión, pero muchas veces sí que se echa en falta ver qué castigos se le ha impuesto, si tiene pena de cárcel o este tipo de sanción que puede tener. Luego, por ejemplo, ayudar o incentivar a los propietarios forestales para que limpien los montes. Y es muy importante también detectar las zonas de alto riesgo de incendio, que eso se podría hacer para, en el caso de un incendio, pararlo rápido. Claro. Luego, perdón. Nos estás dando muchísima información, ¿eh? Estamos muy atentos a todo lo que nos estás diciendo. Pero tú, como ingeniero forestal, ¿crees que buena parte de los incendios que está sufriendo España vienen por intereses de los mismos terrenos donde se provocan? A eso iba.
Realmente no se puede asociar a la industria forestal o la industria de la madera porque sería tirarse piedras contra su propio tejado. Uh-huh. Realmente esta industria vive de los árboles, vive de los montes. Si alguna vez pasamos por una carretera y vemos un aserradero, vamos a ver que los montes más cuidados son los que están precisamente alrededor del aserradero. Nunca verás un aserradero que no tiene monte alrededor, porque ellos son los primeros interesados en cuidar la superficie forestal, porque ellos viven de ello. Entonces, realmente, ¿qué beneficio puede sacar pues una industria de la madera quemando el monte si realmente es su materia prima? A veces se ha vendido la madera quemada, pero realmente ahí estás perdiendo valor. Esa madera no sirve como puede servir un árbol con una madera de una buena calidad. Entonces, realmente sería todo en negativo hacia tu propio interés, porque estarías quemando lo que te da de comer, ¿me entiendes? Lo entendemos perfectamente. Vosotras habláis en Maderea de que deben tomarse políticas forestales preventivas. ¿No existen ya? Existen algunas, pero sí que es verdad que sobre todo más del 80% de la inversión económica va dirigida a la extinción. Y la prevención es esencial. Por ejemplo, lo de detectar las zonas de alto riesgo de incendios en España, hay muchas comunidades autónomas que todavía no lo tienen hecho. Entonces, claro, cuando se produce un incendio es mucho más difícil el desplazar para el tema de la extinción, desplazar todo el personal, que si tú tienes ya un poco identificadas las zonas que pueden arder para estar preparados en caso de un incendio. Y luego, sobre todo, culturizar es esencial. Hay países, pues como Estados Unidos o Canadá, que tienen una gran cultura de la madera, usan casas de madera y usan muchísimo la madera y, sin embargo, tienen unos montes ejemplares. O sea, al final el culturizar en la industria de la madera no quiere decir que se vaya a deforestar, al revés. Uno ve el valor del monte y trata de cuidarlo. Uh-huh. Ese valor del monte que ha hecho que las cifras sean un poco duras para poder asumir. Nos gustaría que realmente estos incendios no fueran tantos. Debemos recordar que las cifras que vosotros facilitáis y que provienen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hablan de 41.386 hectáreas que han quemado desde enero hasta este mismo mes de agosto. ¿Algo que cada año se incrementa más, Isabel, o no? Bueno, ahora mismo la verdad es que no se incrementa, de hecho vamos a menos y es gracias a también lo que se está invirtiendo en el tema de la extinción, uh-huh. Porque detrás de un incendio se producen muchísimos daños, no ya solo a nivel medioambiental, sino también a nivel social, incluso daños psicológicos que pueden tener las personas que tienen una casa cerca de ese monte o incluso dentro del monte, y la gente que vive de ello, y igualmente a nivel económico, porque la industria forestal y de la madera genera muchos millones de euros a nivel económico para el país y genera muchos empleos. Bueno, nosotros la verdad es que hoy en el programa lo que queremos es unir música también con esos conocimientos que nos están llegando, tanto tuyos como de Manuel Rodríguez, con el que compartíamos la primera parte del programa, y lo vamos a hacer en este momento presentando un trabajo musical que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El trabajo musical se llama Argilaga. El autor de este trabajo musical es una persona que está muy relacionada con la música actual en nuestro país, Alfonso Olmo, y sobre todo con las guitarra acústica, con la que trabaja y con la que compone, ya que las guitarras son también protagonistas hoy aquí en La Vida en Verde. Él creó este disco inspirado en el efecto de los incendios, el efecto del incendio en un bosque, y intentó que todas sus canciones tuviesen alguna relación no tan solo con los árboles, sino también con el fuego o con el agua. Así pues, este trabajo está dividido en tres partes. Uno es el fuego joven, el otro es la plenitud del fuego, la llama, y otro es lo que queda después del fuego, es decir, las cenizas y la brasa. Y con esa referencia, él intenta explicar que quizás como todos somos romero, como somos agua, como somos también fuego, debemos preservar también nuestro entorno natural. Hemos elegido uno de los temas que forma parte de este disco, esperemos que os guste. El tema se llama Tenemos los días, Tenim els dies, y suena como escucháis. Tenim els dies i les mans de part nostra
nostra, sols en ajuntar-nos, explosiva potència contra qui vol tombar-nos, capgirem a diari els cops que ens foteu, les sentències, el foc i la guerra, les sentències, el foc i la guerra. Alçarem el que vulguem alçar, portarem a terme el que ens proposem, enderrocarem les vostres capelletes, els vostres púlpits, els murs implantats, us traurem la disfressa, el cor podrit que gasteu, les úniques paraules que pronunciareu. Quan creus que estàs acabat, tornes a reviscolar vigor des de dins, cada matí torna a brollar miraculosament. Procurant-nos amor descans a la nit, l'equilibri al trapezi personal, malgrat les empentes dels covards, amb el món ben endins gent propera en reforçarà, amb la desobediència, amb tota la desobediència. Tenim els dies i les mans de part nostra, sols en ajuntar-nos, explosiva potència contra qui vol tombar-nos, el cor podrit que gasteu, l'únic que pronunciareu, ni sentències ni foc, ni guerra, ni sentències ni foc. Els aliats també cauran. Perquè tenim els dies del nostre costat. El poble, les mans, el poble i l'espenta del matí per avançar. Quan creus que estàs acabat, tornes a reviscolar vigor des de dins, cada matí torna a brollar miraculosament. Quan creus
Alfonso Olmo, ahí tenéis su trabajo Argilaga, tenemos los días, el tema que estaba interpretando. Él dice en muchos de estos temas, somos romero, somos lavanda, somos salvia, somos realmente lo que queremos ser entre la naturaleza. Bueno, pues estas frases de Alfonso Olmo nos llevan a hablaros hoy en el programa no tan solo del fuego, al que está dedicado su último disco, sino también a las consecuencias de este fuego en la naturaleza, como es quemar nuestros bosques. Claro que desde Maderea, que es esta plataforma digital que pone en conexión a todas las personas que están dentro del mercado nacional de la madera, tienen un concepto muy ecológico y muy sostenible de lo que esto debe significar. Nosotros estamos hablando con Isabel María Llorente, que es una de las cofundadoras de Maderea, y nos gustaba sobre todo, Isabel, ese concepto que vosotros tenéis de la madera, y también que nos explicases, como comentabas antes, cómo realmente los propietarios de esos bosques, que luego de los que se extraen los recursos de la madera para poder seguir viviendo como personas humanas, son los primeros interesados en que el bosque tenga una gran biodiversidad. Sí, es esencial que tenga una gran biodiversidad y sobre todo al final los montes hay que cuidarlos y no solo vale cuidarlos dejándolos como está porque pueden entrar en abandono si no cuidamos los matorrales que crecen y luego se secan. Y si no realizamos un adecuado aprovechamiento que permita a las masas forestales rejuvenecerse, al final esto va en detrimento del propio monte y los incendios, y no solo los incendios, sino también las plagas están acechantes. Ajá. Isabel, hay procesos últimamente que ayudan a entender qué puede significar limpiar una parte de bosque y dejar quizás la más anciana, la que tiene muchos más años, para que la biomasa realice sus efectos. Yo quisiera que explicases un poco cuáles son estas últimas tendencias que ayudan también a reconocer cómo los bosques limpian nuestra atmósfera y absorben el CO2 que lanzamos los humanos en otras diferentes actividades. Sí, de hecho, por eso ahora mismo la madera es un material que está en auge. La madera, según se forma con el propio crecimiento del árbol. El crecimiento del árbol en su propia fotosíntesis, que es su propia respiración, lo que va haciendo es ir almacenando carbono, es decir, absorbiendo dióxido de carbono y lo transforma en carbono para transformar esa madera. ¿Qué pasa? Que según el árbol crece, actúa como sumidero y ese carbono queda almacenado en su madera. Si nosotros cortamos ese árbol y utilizamos esa madera queda capturada. Muchos productos de madera lo que tienen es incluso emisiones de carbono neutros. Esto quiere decir que incluso contando las emisiones que se han generado en el proceso de transformación, imaginemos una ventana de madera, se producen determinadas emisiones, pues mientras se corta el árbol, luego va a la carpintería, se instala en una casa, ahí hay unas emisiones. Si esas emisiones positivas las sumamos a las emisiones negativas, es decir, a las emisiones que ha capturado el árbol mientras crece y que tiene almacenada esa madera, estamos obteniendo productos que no emiten nada a la atmósfera. Esto no ocurre con otros materiales, pues como puede ser el aluminio, el hormigón, etcétera, porque estos materiales desde el inicio y desde su propia formación, desde el minuto cero, ya están emitiendo, porque no tienen esa capacidad de absorber. Por eso hay muchos estudios que dicen que el uso de la madera es imprescindible, porque no solo vamos a rejuvenecer los montes permitiendo que se almacene carbono, sino que al usar productos de madera en nuestra casa estaremos mitigando el cambio climático, ya que estaremos de alguna manera almacenando nosotros ese carbono. De hecho, esa fórmula, y lo hablábamos antes también, de tocar la misma madera, algo totalmente orgánico, nos enlaza mucho con la tierra, ¿no? Yo no sé si tú experimentas, y me gustaría como ingeniera forestal lo explicases cuando estás en un bosque, lo que sientes. Bueno, a ver, al final es paz mental, ¿no? Uno cuando va al monte, de hecho, muchas veces se aconseja cada X tiempo ir a la naturaleza porque es nuestro origen. A veces vivimos tan industrializados que nos falta un árbol en algún punto de la vista, estamos en la oficina y no estamos viendo árboles, o estamos en casa y no estamos viendo árboles. Y sí que es verdad que es muy importante, incluso a nivel mental, y eso hay estudios que lo demuestran, que aporta mucha tranquilidad el estar pues de vez en cuando en un entorno natural, tranquiliza y uno se siente más unido con la naturaleza. Nos pasa igualmente con la madera. Si nos imaginamos una nave industrial toda de hormigón, cemento,
etcétera, y nos dan a elegir estar en esa nave un poco con ese aspecto frío o estar en una casa de madera, yo creo que el 100% de las personas van a elegir estar en una casa de madera, porque al final es un material que nos une con nuestros orígenes, que son la naturaleza. Esa unión, pues, que hace que veamos la madera de otra forma, claro que tiene que ser una madera un poco especial, y ahí entra una etiqueta que yo quisiese, ya que estás aquí, comentases, que es la FSC, y que tanto estamos conociendo últimamente. Esto es una garantía especial. Sí, FSC lo que te garantiza es que esa madera ha sido extraída cuidando aspectos sociales, ambientales y económicos. Entonces, lo que te garantiza 100% es que esa madera no ha sido extraída de una fuente donde se ha producido deforestación, y luego sí que es verdad que te garantiza mediante su cadena de custodia que la madera que llega a tus manos o el producto que llega a tus manos con esa etiqueta realmente es de la madera que se extrajo con esas condiciones ambientales, sociales y económicas. Y es un sello que tiene mucho significado y se está utilizando muchísimo, ya no solo en la madera, sino también en el papel, en etiquetas de botellas, en tickets de ropa, porque es un papel que al final tiene un significado detrás que garantiza al consumidor que ese producto pues ha sido extraído de una fuente sostenible, provenga de donde provenga. Una fuente sostenible significa que esos bosques que se cuidan para su explotación, y podría decirse así, son bosques sanos y que, por tanto, se les cuida mucho qué árbol se tala y cuándo se tala. Vosotros habláis también en este informe, hablando de las graves consecuencias sociales, ambientales y económicas de los incendios forestales, sobre todo en verano y en nuestro país, de cómo el monte no tan solo pierde madera con incendios, sino toda la biodiversidad. Están las setas, está el corcho, están los piñones. Hay muchos elementos que están asociados al bosque y de los que la economía se beneficia, ¿no, Isabel? Sí, claro, porque el monte únicamente, a veces se asocia solo a lo mejor a la madera, pero efectivamente hay plantas medicinales, está el corcho, que nosotros tenemos una buena industria del corcho, sobre todo en la zona de Extremadura, están las piñas, que el pino piñonero, España es uno de los principales países que venden piñones a nivel Europa. Y luego también muchísimos otros productos como las setas, la resina, que de la resina pues se extraen también productos para la industria. Entonces el monte nos da muchísimos productos que en el caso de un incendio nos arriesgamos a perder, y es la propia industria la que pierde a nivel económico, pero también se pierde a nivel nacional, porque estamos perdiendo nuestro potencial cuando un monte se quema. Bueno, pues ya sabéis todos vosotros que si necesitáis algún elemento en el que la madera esté protagonista, tenéis una buena forma y sobre todo una forma muy sostenible de contactar con aquellos que pueden facilitarlo a través de Maderea. Vamos a dar la dirección de la web, Isabel, si te parece, para que los oyentes que estén interesados en contactar unos con otros puedan hacerlo. Sí, es www.maderea.es. Así que es súper fácil acordarse de ello. Os deseamos mucha suerte, Isabel María Llorente, con ese proceso que habéis iniciado en Maderea, sobre todo en este sentido de sostenibilidad, y agradecemos realmente que hasta los propietarios de los bosques de la madera en nuestra península tengan criterios ecológicos para seguir conservando la naturaleza, que es un trabajo de todos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Buen Venga, día. hasta pronto. Hasta pronto. Y nosotros vamos a deciros adiós, y lo vamos a hacer con música que tiene la guitarra y la voz como protagonista. Hoy son esencias del programa. Vamos a presentaros a la otra, una mujer que un buen día cogió la guitarra para expresar lo que siente como mujer y lo denunció así. Este es su tema Contigo. Con él os dejamos y os esperamos en la próxima edición del programa. Hasta entonces. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre.
contigo. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre.